Hola amigos de nuestro Book Blog, estamos súper contentos de estar aquí un sábado más compartiendo nuestros libros. Eliezer, esta semana ha sido una semana de mucha discusión pública sobre un tema que es algo controversial y es básicamente, ¿verdad?, lo del salario mínimo, ¿verdad?, los cambios del salario mínimo. Del 2009 en Puerto Rico no se hace un cambio, se legisla en esa dirección, pero por otra parte pues uno ve el impacto económico de inflación, ¿verdad?, y la capacidad que tienen las empresas de absorber esto, sobre todo empresas pequeñas. Sin embargo, el libro que queremos traer hoy es un poco más dirigido al trabajo, ¿verdad? ¿Cómo definimos esto del trabajo en pleno siglo XXI, Eliezer? Saludos, Jesús. Saludos a las personas que nos siguen cada semana, que cuando pueden pasan por nuestros blogs y pues obviamente luego nos escriben o nos dejan algún tipo de reacción en redes sociales. Mira, sí, esta semana ha sido un poco activa, que llevamos desde el comienzo de año con el cuento El Lobo. Comenzamos tanto con la administración Biden como la administración Pierluisi, cada cual en su alocución, en su nicho, hablando del tema de salario mínimo. A nivel federal, pues ha tomado un poco más tiempo porque sabemos que el Senado básicamente está en empate y hay 2 a 3 demócratas que por los distritos que representan, por decirlo de alguna manera, no favorecen el proyecto en origen de los $15. Así que todavía ese tema a nivel federal pues se sigue cocinando para ver por dónde sale, pero sabemos que en algún momento los demócratas van a ejecutar algo. Tan reciente como ayer, Jesús, estamos grabando hoy viernes, el presidente Biden en una conferencia de prensa le tocaron el tema de la poca participación laboral en algunas empresas, algunos sectores, la poca disponibilidad. De esto que estamos hablando aquí en Puerto Rico, que la gente piensa que solamente pasa en Puerto Rico y pasa en otros países. En los Estados Unidos, el presidente Biden dio una respuesta bastante escueta y directa y dijo: páguenle más a la gente, acaben de entender el mensaje. Y digo eso porque, por lo que tú estás diciendo, aquí en Puerto Rico llevamos también, cada vez que se toca el tema de salario mínimo, hay puntos a favor, puntos en contra. Sabemos que la carga que hay para los empresarios es muy onerosa de parte del gobierno, pero también los empleados como ciudadanos también sufren parte de esas cargas y se llevan un pedazo muy pequeño del bizcocho. Entonces, ¿cómo se armonizan ambos intereses? Quizás 2 puntos fundamentales. Los empresarios, además en vez de solamente batallar en contra de un aumento de salario mínimo, deben batallar que el gobierno le baje las cargas impositivas contributivas, que muchas de ellas pues limitan las posibilidades de hacer negocio. Pero como ese tema es más complejo, pues no lo tocan. Así que hoy estamos un poco rebelditos con este tema y quisimos traer un libro escrito por un psicólogo de Estados Unidos que se llama Why We Work, ¿por qué trabajamos? Este libro de Barry Schwartz, un psicólogo que atiende, ¿verdad?, un profesor de psicología, dentro de muchos escritos en el New York Times y en revistas científicas. Escribe un libro del 2015 de Jesús. Cuando conversaba con Jesús antes de grabar este episodio, decía que cuando estaba en el doctorado, en algunos de los últimos cursos, en la misma investigación, la disertación, llega este libro a mis manos por una búsqueda en internet. Encuentro este libro y lo compro. Esto es una publicación de TED. Si usted conoce los TED Talks, ¿verdad?, estos conversatorios que se dan en los auditorios sin ningún tipo de PowerPoint, donde personas a través de storytelling relatan algún tema de manera interesante, profunda y sobre todo basado en hechos personales o en hechos científicos. Pues Barry tiene un TED Talk que le soltamos, que si le gusta el tema lo puede buscar en Google, en la misma aplicación de TED. Y comienza en el 2015, gente, estamos en el 2021.
comienza a plantear unos puntos que son los que vamos a estar discutiendo en este episodio, Jesús y yo. ¿Por qué trabajamos? Es una pregunta muy válida, porque pasamos, y eso aquí me puede reforzar mucho más, eso es experto en educación, pasamos 12, 13 años en un sistema escolar bajo la premisa de que tenemos que estudiar no para aprender, sino para trabajar. Vamos a decir las cosas como son. La mayoría de las personas van al principio escolar porque usted tiene que estudiar para poder trabajar. Porque si trabaja, usted puede ser alguien. No necesariamente para aprender lo que la vida le va a requerir. Dentro de eso, el trabajo. Entonces se ha creado esta única burbuja eterna, pero no nos detenemos a preguntar por qué trabajamos. Jesús, ¿qué tú piensas de esa primera preguntita antes de ir a la reseña visual? Antes de ir a la reseña visual, y lo quiero plantear de la siguiente manera. Y como dice Eliezer, hoy un poco rebelde. Aquí se ha discutido mucho sobre la cultura del trabajo. Y yo creo que este libro, y lo van a ver más adelante, interpela un aspecto esencial de la forma y manera en que la gente ve el trabajo y la función del trabajo en sus vidas. Y en Puerto Rico existen unos factores sociales que en esencia desvirtúan, o vamos más allá de desvirtuar, desmantelan el valor del trabajo, que es mucho más que rendir una labor para recibir una paga. Así que, pero no les vamos a decir nada más, vamos a ir a la reseña visual y vamos a reseña visual, que si no nos vamos a tema como siempre hacemos. Sí. ¿Por qué trabajamos? Retornando a la discusión, primero tenemos que mirar desde la perspectiva cómo vamos a definir el trabajo en nuestras vidas. Aquí el dilema, yo creo que Eliezer y tú y yo crecimos con este refrán de que el trabajo dignifica. Honra. Honra. Entonces, vienen los debates y yo creo que podríamos dialogarlo tal vez en otros espacios. ¿Qué significa? Que una persona que no trabaja no es digna o no es honrada. Eso no va muy atado a lo que estamos hablando hoy, pero estoy partiendo de la premisa de la discusión común que se da respecto al trabajo. Y lo primero que tenemos que mencionar es que el trabajo va mucho más allá que yo rendir una labor y obtener una paga por eso, una remuneración por eso. Entonces, uno de los retos mayores que tenemos que enfrentar, porque sobre todo aquí en Puerto Rico, la pregunta que mucha gente se hace: ¿para qué voy a trabajar? Si existen asistencias sociales, si existen ayudas, que la gente puede tener más capacidad y más posibilidades de tener lo que necesita o lo mínimo que necesita sin tener que, como diría mi papá, que en paz descanse, sin dar un tajo en defensa propia. Y la realidad es que lo que pasa es que falta propósito. Y de ahí es que surge en el detalle de que si tú, cuando eliges trabajar, quieres hacer de eso una carrera o quieres hacer de eso una vocación. Y obviamente se van desmoronando unos ideales que realmente en muchas ocasiones nos quitan la motivación, ¿verdad? Para llevar a cabo una carrera o más bien, más allá de una carrera, pues hacer un aporte, una aportación, un legado, vamos a decirlo de esa manera.
con nuestras vidas, con nuestro trabajo. Y obviamente también son factores exógenos, ¿verdad? A uno, ¿verdad? Si no voy a obtener esas oportunidades, ¿para qué voy a trabajar? Pues empiezan a carecer de propósito. Y yo creo que es uno de los aspectos que el libro toca y lo plantea desde diferentes perspectivas. El trabajo como trabajo, el trabajo como una carrera o el trabajo como una vocación. Eliezer. Mira, añadiendo lo que dice, terminando esto es un libro sumamente corto, es un libro pequeño en su tamaño. Las letras son pequeñas, así que tampoco piense, ¿verdad?, que estamos hablando de algunas 90 páginas. El libro se lee rápido. Yo no lo leí bastante rápido en alguna noche sin luz del huracán María, recuerdo. Lo había así explorado previo, pero lo leí bastante bien. Y ese tema que dice de lo que es el trabajo, este libro es de un psicólogo y aquí uno haciendo preguntas o respuestas que descomponen ciertas posturas o mitos. Nos preguntamos este tema del salario mínimo, por qué la gente trabaja, pero a veces, como tú bien dices, dignificamos el trabajo, porque ¿qué pasa con el que lo pierde? No tiene dignidad, no tiene derecho a ser un ser humano como Dios manda, y a veces el sistema ha menospreciado a las personas que han perdido el trabajo, y entonces después nos quejamos porque hemos tenido unos retos, unas transformaciones, unas reconfiguraciones de la fuerza laboral, que no es exclusivo de Puerto Rico, sí, pero que muchas personas en Puerto Rico pues entonces tienen que empezar a mirar otras opciones que en muchos casos pues tienen que salir del país por necesidades o intereses, ¿verdad?, muy particulares. Y en gran parte se debe a este debate que nos quedamos acá todavía de la gente no trabaja, la gente trabaja, que se las ayuda. Detalles cómo fomentamos buenos centros de trabajo, ese es el primer punto. Entonces, ¿a qué voy con el punto de la psicología? Hay personas que dicen, bueno, no, lo mío es producir, estamos en un capitalismo, aquí estamos para producir, para hacer chavo. Y entonces se minimizan los factores humanos o psicológicos de los trabajadores. Para nada estamos hablando aquí de las uniones también son parte del problema, porque también no han aportado en muchas ocasiones a la sana discusión y se convierten más en luchas ideológicas que realmente en beneficio del trabajador. Pero yo le digo, bueno, el que dice que el factor psicológico del trabajador no tiene relevancia, pero esa persona cuando tiene sus inversiones en Wall Street y se decaen las inversiones, se le olvida que las acciones suben o bajan por especulación del mercado, y que alguien venga y me corrija, la especulación en los mercados financieros se deben a la psicología de la toma de decisiones. Así que funciona igual. Según usted tiene sus acciones y perdió chavos porque alguien pensó que una situación que pasó va a afectar a un mercado y de momento se forma un caos y la gente pierde dinero, pues lo mismo pasa con el mercado laboral cuando una persona desempleada no recibe un trato digno para volverlo a reinsertar en la fuerza laboral. Básicamente hemos perdido fuerza laboral porque por muchos años no se ha atendido el tema de cómo reinsertar las personas que han perdido el empleo, sobre todo por transiciones negativas, que es cuando se dan las cesantías, los cierres de empresas. Por muchos años tuvimos cierres muy significativos. Nosotros somos de área azul. ¿Cuántas empresas cerraron con la 936? Y esos fueron empleos que no se volvieron a ver. Pero quizás para alguien que tiene su trabajo y que nunca lo ha perdido, pues no le hace sentido ese planteamiento. Lo que dice, hay trabajo. Algo que Jesús y yo conversamos antes de grabar este blog es que en ocasiones el gobierno se la pone difícil a los que viven lejos fuera de área metropolitana para trabajar o hacer negocio en área metropolitana. Coordinan todas las reparaciones de la 52 simultáneamente en cada pueblo para que la persona llegue 40 a 60 minutos tarde. Dígame quién le va a dar trabajo a alguien que llegue tarde todos los días, ¿verdad? Claro. A veces inconscientemente el sistema provoca muchas cosas. Entonces llega esta pregunta, como dice eso, ¿por qué trabajamos? Bueno, el autor lo resume bien cómodo. Trabajamos porque existen necesidades que atender, trabajamos porque se nos ha hecho creer que necesitamos trabajar, y entonces el tercer punto, lo que mencionó Jesús ahorita, usted puede trabajar por su carrera o por su vocación, que es cuando usted realmente
está consciente de que quiere trabajar, en lo que ejerce y de que lo va a hacer bien. Pues ese tercer punto ya requiere un nivel de razonabilidad, de madurez y de concientización social. ¿Okay? Así que ese es el primer punto, vamos al segundo. Aquí tenemos 3 puntos, así que este es más corto en cuanto al diálogo. El segundo, factores asociados al trabajo. ¿Qué me pueden mencionar un poco sobre factores asociados en el trabajo para mantener a la gente motivada y para mirarlo desde una perspectiva de valor? Tenemos que mirar 3 puntos principales. El nivel de autonomía. Yo creo que nos quedamos en una visión bien mecánica, vamos a llamarlo así, del trabajo. Nos quedamos en la época de principios del siglo XX, por decirlo de una manera, que producíamos algo y había unas instrucciones muy claras. Entonces, ese proceso de toma de decisiones que se le ha planteado, pero ya una vez como trabajadores, cómo nosotros lo insertamos, qué libertad, qué capacidad tenemos para la toma de decisiones, pues no está presente. Entonces, obviamente, carece, ¿verdad?, de fundamento, ¿no? Ese trabajo. 2, desde la perspectiva de inversión, ¿verdad? De que sirve, de que algo que estamos haciendo tiene un significado, en resumen, ¿verdad? Y muchas organizaciones de buenas prácticas lo que busca es que la gente comprenda que su trabajo vale y que tiene un resultado particular. Y el tercero, que es lo que podemos llamar que la misión, ¿no? Que hace referencia, ¿verdad?, que cada cosa que hacemos, ¿verdad?, avanza a una dirección muy particular y que tiene un sentido de trascendencia. Yo creo que son aspectos que nosotros, ¿verdad?, desde el punto de vista como consultores lo vemos a la hora de realizar un trabajo, de poderle plantear al trabajador que lo que hace tiene un significado, de que tiene cierto nivel de autonomía para ejecutar y que tiene un sentido de trascendencia, ¿verdad? Por más sencillo o repetitivo que sea esa tarea o trabajo. Así que esos son los 3 puntos, Eliezer, factores asociados al trabajo. Definitivamente concuerdo contigo y el ejemplo que utiliza el autor en esta parte que hemos decidido insertar, realmente el libro incluye 6 subtemas, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma. Era que compara cuando las cosas van bien en el trabajo y cuando no, y utiliza un ejemplo de que cuando las cosas van bien, usa el ejemplo de una persona que tiene el oficio de limpiar en un hospital, que probablemente mucha gente estaría espantada, no, mira, eso es bien complejo, bien difícil, ¿no? Y hay personas que son felices haciendo su oficio, quizás más que personas que tienen unos puestos de mayor jerarquía y son los infelices. Entonces, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, y eso va asociado a lo que explica Jesús. Y el tercero y último punto que quisimos insertar en esta conversación, compromiso, salario y motivación, y el autor lo lleva en el punto cuando los empleados tienen ese engagement, que nosotros hemos hablado mucho sobre ese tema, ¿vale? Los niveles de compromiso, pues obviamente hay mayor vínculo, hay claridad, se puede conectar con esa misión y visión, con la vocación, con la carrera. Habla de los salarios, pues en una economía capitalista es necesario tener salarios para poder sufragar los gastos, pero por el otro lado dice que es el peor motivador que puede utilizar un patrono para sus empleados. Entonces volvemos al tema de salario mínimo. Algo que tienen que tener claro los empresarios y la legislatura es que con meramente aprobar un salario mínimo no se atiende el problema de vínculo y compromiso laboral. Aquí en Puerto Rico hemos cometido el pecado, empresarialmente hablando, sé que a muchas personas no les gusta esto, de que se da la batalla de que si hay muchas leyes, de que si el salario, que son cargas para el patrono. En algunos podemos ser empáticos, en otras no. ¿Por qué? Porque no se promueve un país donde las empresas tengan mejores prácticas. Cierto. Entonces, el que piense que con aumentarle el salario a $9 a sus empleados ya resolvió sus problemas, pues está cometiendo un error garrafal. Es el peor error que puede hacer, porque el dinero es necesario, pero no es un motivador. Y hay gente que todavía no entiende eso. El dinero, el salario remunera, recompensa un trabajo, pero no motiva. Y yo siempre utilizo el ejemplo, mañana le subimos el sueldo
disponen de él, se compra un carro nuevo, se compra una casa nueva con ese aumento. Ya eso dejó de motivar, ya eso no es nuevo, eso perdió vigencia. Más bien las experiencias que viven esos empleados dentro de las organizaciones van a ser esos factores que sí van a incidir en la motivación y en el engagement de la gente. Y yo voy a ponerlo con el siguiente ejemplo. Algo tan reciente como pasó la semana pasada en Eliezer, la restitución de días feriados. El año pasado, hace 2 años atrás, se discutió muchísimo el asunto de la eliminación de días feriados porque queríamos un país más productivo, menos días feriados para que la gente produciera más. En la teoría, yo no sé de dónde, pero bueno, 1, no hubo más producción. 2, no hubo más consumo, porque la gente cuando está de día feriado consume, si vamos a hablar de factores económicos, ¿no? Se estimula la economía interna. Estimula la economía y desde la perspectiva laboral incentiva un balance justo de vida y trabajo y crea unos vínculos en la familia, que es lo único de las pocas cosas distintivas que nosotros tenemos como país. Así que, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora después de 2 o 3 años? Restituir feriados para incentivar la economía. Y yo lo miro como una ganancia desde el punto de vista de engagement, compromiso, motivación de la gente. Porque realmente nosotros tenemos que crear mejores condiciones de trabajo, más allá de lo que es salario. Y no estoy diciendo con eso de que no es equitativo, de que no es justo. Eso es otra discusión. Y obviamente aquí no vamos a hablar, no vamos a concentrar a hablar de economía. Sin embargo, pues son factores que inciden definitivamente. ¿Qué más podemos decir? ¿Verdad? Sí, que busquen el libro. Uno se consigue mayormente por internet, lo puede buscar en Amazon o a través del portal de TED Talks, probablemente en la sección de books. Luego añadimos otro que tenemos por ahí disponibles. Son unos libros, igual que la metodología TED, son libros cortos, precisos, que ¿verdad? Buscan discutir un tema de la manera más simple posible. El que sea simple no significa que no sea profundo. Este libro es bastante profundo porque el autor exhorta mucho esa reflexión y a unos temas particulares. Pero, ¿a qué traemos esto? Para que Jesús pueda cerrar. El debate del salario mínimo a veces se queda muy superficial por la ignorancia ideológica que tenemos en el país, tanto a nivel político como empresarial. Tenemos que subir el nivel de la conversación y de la discusión. Si nos quedamos en los llanitos, no vamos a ver realmente el problema real, que es el ambiente de trabajo, las condiciones de trabajo y tener, sí, una fuerza laboral capacitada. También, ¿verdad? Usted como empleado tiene que poner su parte, tiene que ponerse para su número, tiene que mejorar sus destrezas, su desempeño, sí, pero el patrón también tiene que tener una oferta de valor para usted. Eso es así. Y como nosotros siempre buscamos tener la mejor oferta de valor, traemos estos libros que dan como anillo al dedo todas las semanas, todos los sábados aquí. Si a usted le gusta este contenido, nos debe buscar por obligación a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Todos los sábados estamos aquí compartiendo libros que responden a necesidades particulares, que responden a necesidades puntuales que vivimos todas las semanas, todos los días. Así que será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.